Muy bien, hermanos, los invito a que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 8. Oramos al Señor una vez más por la palabra. Señor, gracias, muchas gracias, porque realmente, Señor, tú has puesto en nuestros corazones este deseo, esta necesidad de alimentarnos de tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos instruye, nos edifica, nos enseña, Señor, el camino que debemos de seguir y también abandonar caminos que no son tuyos, caminos que no nos llevan a ti, Señor. Señor, muéstranoslos por medio de este tiempo de comunión que tenemos contigo en la lectura de tu palabra y lo que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Porque lo necesitamos, Señor, porque reconocemos una vez más que tu palabra, este alimento, Señor, no puede faltar en nuestros corazones, en nuestro ser, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, así, en este texto, en el que Pablo habla a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Hermano, cuenta un cardiólogo y cirujano llamado Steve Grundy de California que hay 80.000 personas en la Tierra en estos momentos que tienen más de 100 años. Increíblemente, la mayoría de ellos están andando, haciendo ejercicios, valiéndose por sí mismos, sin necesidad de ser ayudados por nadie. Según dice este informe también de este especialista, que hay 7 lugares donde radican, donde están concentrados este número de longevidad, de personas longevas y que gozan con una edad ya muy, muy avanzada. Uno de estos lugares se encuentra en Sardinia, en Italia, otro Okinawa, Japón, también otro en California que se llama Loma Linda, no sé si está bien pronunciado, pero es algo así, en Costa Rica, en las islas griegas llamada Icaria, otro en Papúa, en Nueva Guinea, y los residentes de un pueblo de Nápoles, en Italia. Desafortunadamente, España no está en estas ciudades. Estos son los 7 lugares, según este cardiólogo, que dice que tiene el mayor porcentaje de personas longevas. Y según dice también este informe, por este especialista, que lo sorprendente es que, siendo lugares totalmente diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes y gastronomía diferente, pues todos ellos tienen en común de que hay un índice alto de personas mayores de edad. Mayores podríamos decir, como dice este informe, de 100 años. Lo cierto, hermano, también es que podemos ver también en este informe que hay 3 cosas que dice este especialista que tienen en común. Uno es una dieta saludable,
un ejercicio adecuado y también tener un buen uso del tiempo recomendado de sueño, de descanso. Esos son las tres patas para que uno se pueda sentar y pueda entender, según dice este informe de este especialista, por qué duran las personas tanto tiempo en esta zona. Una buena alimentación, un ejercicio adecuado y un sueño también que sea propicio para que, teniendo esas horas necesarias de descanso, uno pueda tener una calidad de vida más prolongada que otras personas. Hermano, este informe nos hace ver también una cosa muy importante para todos nosotros, que el hombre, de la manera que también viva, se va a ver reflejado en su manera del tiempo que pueda estar en esta tierra. Pero nosotros también sabemos que espiritualmente nosotros también tenemos que tomar ciertas recomendaciones para que espiritualmente nosotros podamos decir que yo estoy creciendo espiritualmente y este crecimiento espiritual me lleva a tener una relación más profunda y más íntima con Dios, y yo tengo estas pautas también que yo debo de seguir. Hermano, y puedo llegar a decir, como se escucha de la persona de Enoc, que se conocía de que él caminaba con Dios. Y que cada uno de nosotros pueda ser también conocido por Dios, porque nosotros seguimos las pautas para tener una comunión estrecha con nuestro Dios. Hermano, lo que Pablo está aquí hablando a Timoteo, en medio de la situación que vive esta iglesia donde se encuentra Timoteo en Éfeso, es que él tiene que seguir unas pautas por las cuales él corregir el rumbo de la iglesia, porque la iglesia estaba enormemente azotada por una corriente de doctrinas falsas, y Timoteo tenía que poner orden, por así decirlo, orden en el gallinero, para que la iglesia fuera llamada iglesia como tal, porque estaba en unas dimensiones el curso de la historia de la iglesia en Éfeso que no se parecía esto a una iglesia propiamente dicho. Y Pablo está dándole consejos para que él sea firme en estar instruyendo el rumbo de la casa del Señor. Hermano, una de las cosas que nosotros podemos observar de la palabra del Señor y lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es que para que él pueda corregir las actitudes de esta iglesia, siendo esta iglesia llevada por los falsos profetas, falsos maestros, Timoteo tenía que entender que él tenía que fortalecerse en el Señor por medio de su palabra. Y esto es algo que nosotros también experimentamos en la vida diaria. Si yo no estoy bien con el Señor, si yo no me estoy nutriendo, si yo no me estoy alimentando, si yo no estoy tomando las precauciones que la palabra del Señor me dice que yo tengo que tomar, lógicamente yo no podré tampoco ser de buen ejemplo para corregir o para instruir la vida de mi casa. Yo primeramente aprendo que tengo que aprender de la palabra del Señor, yo me tengo que fortalecer en el Señor, yo tengo que estar bien con el Señor para que yo pueda hablar y yo ser de ejemplo, ¿verdad?, para las personas que están cercanas a mí. Porque yo puedo saber de tapa a tapa la Biblia, pero si yo no vivo la Biblia, pues de nada vale. Hermano, de hecho yo conozco, lamentablemente, personas que tienen doctorado, que tienen mucha profundidad en la palabra, pero después, a la hora de aplicar lo que saben, pues como que parece que pierden agua. Parece que no se corresponde una cosa con la otra. Hablan muy bien, pero después viven no correspondiéndose con lo que hablan. Lo cual nos lleva a una religiosidad que está muy lejos
de ser llamada religión en lo que se conoce propiamente dicho en un principio. Porque religión es religar, es volver a mantener lo que se había perdido por causa del pecado. Hermano, lo que Pablo le está diciendo aquí, mira, tú tienes que quitar cosas que no están bien dentro del medio de la iglesia para que nuevamente se pueda rescatar lo que se ha perdido, que es la verdadera adoración a Dios. La iglesia tiene que estar siempre observando y quitando cosas que no valen para que siempre esté reinando en el medio de la iglesia la adoración a nuestro único Dios. Vi esta cita de William Temple, un pastor anglicano, que dice así: adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, dedicar la voluntad al propósito de Dios. Hermano, esta cita comienza diciendo: adorar es avivar la conciencia mediante la santidad. Hermano, si nosotros queremos crecer en adoración a Dios, la santidad indudablemente tiene que formar parte de cada uno de nosotros. El reconocimiento de pecado tiene que estar en nosotros. La búsqueda de lo que no vemos tiene que estar en cada uno de nosotros, porque a veces nosotros no vemos el pecado y tenemos que pedirle al Señor: Señor, ábreme mis ojos espirituales para que vea lo que no estoy viendo, porque yo sé que aquello que no veo me está impidiendo crecer en tu nombre y yo necesito que tú me reveles lo que está oculto a mis ojos, a mi corazón, y yo pueda verlo para que yo lo pueda sacar de mi vida. Esto es la devoción, este es el avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, que da sentido a lo que viene después. Hermano, y es que el hombre de Dios tiene que ser piadoso. Como dice aquí el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, en el versículo 7. Ejercítate para la piedad. Bueno, piedad está muy relacionado con la devoción. Y la devoción va a ser siempre nuestro deseo de tener más y más comunión con el Señor. La iglesia no descansa en aquello que sabe, sino lo que sabe hace con que uno siga buscando más de Dios. Porque a veces vivimos de glorias pasadas y nos encontramos y nos vemos: ¿te acuerdas cuando en la iglesia se hacía tal? Y la iglesia, y se suena como si fuera pasado. No, pero no podemos vivir de las glorias pasadas. Nosotros tenemos que decir así: lo que hemos vivido, ¿por qué no vivirlo en el día de hoy también? Y también mañana. Y que nuestra vida personal sea una vida de devoción al Señor, y la iglesia sea una iglesia que sea conocida porque busque esa intimidad con el Señor, ese encuentro en el lugar santísimo que estábamos viendo domingos anteriores. ¿Por qué la iglesia al día de hoy no puede seguir de la misma manera que en otros tiempos? Hermano, dice que la devoción significa una vida entregada a Dios. Es, pues, un hombre devoto quien vive ya no según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino según la sola voluntad de Dios, quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria todo lo hace en nombre de Dios y según las leyes que son conformes a su gloria. La devoción significa una vida entregada a Dios. Y dice este autor, creo que es Jerry Bridges, que un hombre devoto es quien ya no vive
según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino según la sola voluntad de Dios. Quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria todo lo hace en nombre de Dios y según las leyes que son conformes a su gloria. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, tú no puedes seguir el curso de la vida de lo que esta gente llaman iglesia en estos momentos. Tú no puedes unirte a lo que eso no es de Dios. Tú tienes que corregir más bien el rumbo de lo que ellos se piensan de que es iglesia. Tú tienes que decirle, tú tienes que enseñarle la palabra y hablarle por medio de la palabra de Dios para que ellos cambien sus actitudes. En resumen, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Y eso se refleja en nosotros también. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, como le está diciendo a Timoteo, como tú lo estás haciendo, esto mismo es para que tú lo enseñes a las personas de la iglesia. Hermano, 3 principios que nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor. No se crece en devoción si no te nutres de la palabra. No se crece en devoción cogiendo caminos alternativos para llegar a Cristo. No lo hay. Y no se crece en devoción no haciendo nada. Estos 3 principios son los principios que Pablo le está enseñando aquí a Timoteo. No se crece en devoción si no te nutres de la palabra. Tú no podrás crecer espiritualmente si no te nutres de la palabra, si tú no comes bien. Hermanos, no podemos crecer en devoción cogiendo caminos alternativos. Está claramente designado para nosotros cuál es el camino que nosotros tenemos que coger para nosotros tener comunión con Dios. Y la palabra de ellos nos lo enseña. Y en tercer lugar, no se crece en devoción no haciendo nada. No se crece en devoción diciendo que cuánto yo sé de la Biblia, cuántas cosas yo he visto, cuántas cosas yo he experimentado dentro de la iglesia. Hermano, la devoción no es vivir de lo pasado, sino lo pasado me enseña a cómo traerlo al día de hoy y también en los días sucesivos, haciendo lógicamente, no haciendo nada, no, haciéndolo. Bien, primer punto, no se crece en devoción si no te nutres de la palabra. Hermano, el problema aquí era que muchos de estos que estaban en la iglesia se habían dejado llevar por ilusiones que los transportaban a situaciones mejores, que le enseñaban estos falsos profetas. Lo que Pablo está diciéndole aquí es que le enseñe la palabra de Dios. Le está diciendo a Timoteo, mira, enseña la palabra de Dios. La traducción de enseñar en el griego es debajo de. Debajo de. Y a mí me apasiona esta traducción porque lo que está diciéndole es así, mira, la palabra del Señor tiene que ser el cimiento de la iglesia. La iglesia no se puede construir si la palabra de Dios no da sentido a todo lo que se va a construir encima. La palabra de Dios no se puede poner en otro sitio que no sea debajo de, para que después se pueda edificar, igual que nosotros vemos los edificios. Lo primero que hacen es limpiar el terreno, que realmente no haya nada externamente que impida lo que después van a hacer, que es excavar, crear la profundidad. ¿Para qué? Para poner el cimiento. Y ese cimiento tiene que ser todo lo que determina lo que se va a construir hacia arriba. Me imagino, yo no sé nada de arquitectura, pero me imagino que si yo quiero tener un piso muy alto, el cimiento tiene que ser bastante sólido y grande en tamaño para que se pueda construir a lo alto y también a lo ancho de lo que se quiere edificar. Hermano, la vida del cristiano tiene que tener la palabra del Señor en ese cimiento que da sentido a toda nuestra manera de vivir como cristianos.
Nosotros no podemos decir, yo conozco la palabra del Señor, pero yo no la vivo. Es como construir sobre la arena. La palabra del Señor es clara, hermanos, cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿no?, que nosotros debemos de dar oído para ser reconocidos como prudentes por escuchar la palabra del Señor y no insensatos que construyeron sobre la arena. Hermano, porque lo que no se ve, que es el cimiento, es la fe que da sentido a lo que sí se ve. El cimiento no se ve de un edificio. Igual que en un creyente no se ve la fe, pero se ve las actitudes, se ve la forma de vivir. Y por la forma de vivir nosotros podemos decir, este es un hombre de fe, esta es una mujer de fe. Porque sus actitudes revelan la fe que hay en el corazón, la fe que está alimentada por la palabra del Señor. Dice Efesios 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, es la palabra del Señor y el alimento de la palabra del Señor que va a hacer crecer esta fe en nosotros, para que nosotros podamos ser alguien bien fuerte en lo que se vea de cada uno de nosotros, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de reaccionar delante de problemas. Nosotros tengamos siempre presente al Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están inclinadas, puestas, para estar siempre escuchando de la palabra del Señor que da sentido a nuestra manera de vivir. Hermano, que nos dice también que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Tenemos que oír la palabra, porque esto da sentido a nuestra manera de vivir. Esto hace acrecentar la fe en nosotros, para que nosotros podamos revelar por nuestras actitudes y por nuestra forma de vivir que el que vive no soy yo, sino que es Cristo en mí. Tenemos que estar siempre expuestos a la palabra del Señor. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Y se me viene a la idea de entrar en un lugar oscuro y tú tienes que darle a la luz para tú ver lo que no estás viendo porque está todo oscuro. Hermano, el cristiano es así. El cristiano, si no tiene la palabra del Señor, está andando a oscuras, está andando por sí mismo, está intentando de ver cómo llego a los sitios sin tropezarme. No sé, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado en la noche de levantarnos y de no abrir la luz para no molestar a las personas, ¿no? En este caso, estamos en la cama, yo me levanto por la noche y procuro no abrir la luz para no despertar a mi mujer. Y empiezo a tocar así por la pared y de pronto que si pisa un zapato que está por allí o te das con el mueble que piensas que está un poquito más lejos. Hermano, así somos nosotros cuando nosotros queremos andar por nuestros propios recursos sin necesidad de abrir la luz, sin la necesidad de pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Señor, necesito que tú me digas algo en relación a lo que está pasando en estos momentos en mi vida. Señor, yo necesito que tú me reveles tu palabra. Hermano, y esta palabra tiene que estar en nosotros todos los días. Todos los días. Nosotros no nos tenemos que poner en la exposición de la palabra del Señor el domingo, tan solamente. Sino que todos los días yo tengo que leer la palabra del Señor. Hermano, me acuerdo de Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 4, cuando dice: Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Esta era la prueba
¿Están andando o no están andando con Dios? El que anda con Dios busca de ese maná todos los días, ese alimento espiritual todos los días. Sale de su lugar para encontrarse con este alimento, como hacía el pueblo de Israel, salía de su tienda para mirar al cielo y para recibir ese alimento que era necesario y que los mantenía vivos durante el desierto. El maná de hoy es la palabra que nosotros debemos de seguir comiendo diariamente. Segundo punto, no se crece en devoción cogiendo caminos alternativos para llegar a Cristo. Hermano, todos nosotros sabemos de este versículo que lo tenemos grabado a fuego en nuestro corazón, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra cosa que tú puedas hacer para tú decir que yo tengo la comunión con el Señor. Yo tengo devoción con el Señor. Si tú no coges el camino que el Señor está enseñándonos a cada uno de nosotros y que Él es este puente que nosotros tenemos que coger todos los días para tener comunión con el Padre. Hermanos, se escucha hoy día muchas cosas. Muchas cosas nosotros estamos escuchando hoy en nuestros días. Muchos cristianos están viviendo de muchas maneras. Y ellos te podrán decir que están teniendo una relación, una comunión contigo por las cosas que ellos están viviendo y ellos están haciendo. Hermano, pero si no están viviendo a Cristo, si no están viviendo por lo que Cristo enseña en su palabra, están siguiendo otros mecanismos, no tiene nada que ver con nosotros. Eso es como se dice por ahí, un garigay, un gallinero, como estaba diciendo al principio. Eso es un desorden dentro de lo que debiera de ser un orden. Y no es un orden porque han quitado a Cristo del medio de lo que da orden a la iglesia. Y cuando se quita a Cristo y se ponen otras cosas, se ponen añadidos, para uno le puede parecer fantástico, pero no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es iglesia porque Cristo está en medio de la iglesia, porque Cristo es adorado por medio de la iglesia. Porque la iglesia tiene siempre referente de que es Cristo el que ha muerto por la iglesia. Es Cristo y solamente Cristo el que nos lleva a tener una relación íntima de devoción, de piedad con el Padre. Hermano, y para que haya esta devoción de piedad con el Señor, hermano, nosotros tenemos que tener claro estos tres principios: el temor de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios. Hermano, tú no puedes tener una relación con Dios, una vida de piedad con Él, si tú no tienes claro estos tres principios: temor de Dios, amor a Dios y deseo por Dios. Temor a Dios, dice John Murray, decía que es el alma de la devoción. El temor a Dios es el alma de la devoción. Y decía que hasta que no puede sonar anticuado en el Antiguo Testamento, nos puede sonar como anticuado, porque a veces nosotros tenemos este principio de decir, bueno, el temor a Dios, eso era en el Antiguo Testamento, allí sí que las cosas eran terribles. Pero ahora estamos bajo la gracia en el Nuevo Testamento. Ahora vivimos en un tiempo en el que Cristo ha muerto por nosotros, derramado su sangre preciosa por nosotros, y ya nosotros no tenemos que tener temor a Dios. No, hermano, te equivocas. Te equivocas. Vamos a recordar un poquito. Jeremías 32, versículo 40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, dice el Señor, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que se aparten. ¿Para que se aparten de qué? Para que se aparten de las cosas que están mal. Para que se aparten de las cosas que el Señor llama pecado. Hermano, el cristiano se le conoce por tener temor a las cosas
que alteran el curso de la vida del cristiano. Y se aparta con temor porque sabe las consecuencias, que si uno sigue para adelante y no tiene temor por el Señor y sigue practicando de cualquier cosa en la vida, pues se va a meter en muchos problemas. Dice también Jerry Bridges en esta cita: es imposible ser devoto de Dios si el corazón no está lleno de temor de Dios. Es este profundo sentido de veneración y honor, reverencia y asombro el que evoca la adoración y la alabanza que caracterizan a la verdadera devoción a Dios en nuestros corazones. Hermanos, los ingredientes correctos del temor a Dios, dice este autor Albert Martin, y me gusta lo que dice aquí, dice de tres conceptos. El primero es tener concepto correcto acerca del carácter divino. Segundo, estar compenetrado con la presencia de Dios. Y tercero, mantenernos constantemente atentos a nuestras obligaciones hacia Dios. Tener conceptos correctos acerca del carácter divino. Hermano, si tú quieres tener más comunión con Dios, si tú quieres tener más devoción a Él, tú lo tendrás que conocer más a Él. Nosotros teniendo más claro lo que el Señor es, yo sabré cómo acercarme a Él. Yo sabré cómo tener una relación de comunión con Él. Eso es como decir, yo conozco a fulanito, pero lo conozco, pero yo no sé cómo piensa. Yo no sé lo que le gusta, hermano, porque realmente tú no lo conoces muy bien, tú lo conoces de lejos, y muchas veces nosotros usamos esta expresión: yo lo conozco de lejos, sí, yo sé que es del pueblo, yo sé que vive en tal sitio, yo sé que la madre era tal, y esto, y poco más. Pero hermano, pero si tú quieres tener un saber más de esa persona, te tendrás que acercar, tendrás que sentarte con él, tendrás que escucharlo, tendrás que saber sus aficiones, tendrás que saber muchas cosas para tú decir después: si yo lo conozco porque yo he hablado con él y él me ha contado, él me ha dicho. Segundo lugar, hermano, estar compenetrado en la presencia, con la presencia de Dios. Hermano, otra palabra que a mí me gusta mucho, estar conectado. Hermano, la palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que cree en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Hermano, damos fruto porque estamos conectados a Él. Si no estamos conectados a Él, de nada vale. No podemos llevar fruto. Y en tercer lugar, mantenernos constantemente atentos a nuestra obligación hacia Dios. Hermano, la iglesia tiene deberes y se tiene que obligar a sí misma a lo que a mí me gusta hacer para yo estar obligándome a buscar de la presencia del Señor, a cumplir con este deseo con el Señor. Segundo punto, requisito, amor. La palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. En esta declaración Dios se manifiesta al hombre y en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primeramente a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado a nosotros primero. Y la iglesia que percibe este amor, la iglesia se expresa, responde a lo que hemos sentido de parte de Dios. Por lo cual, hermano, hablar de amor es hablar también y decir que es una respuesta que nosotros estamos dando a lo que Dios ha hecho en nosotros, a lo que Dios ha manifestado en cada uno de nosotros. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está amándonos, Dios estará cuidándonos y nosotros experimentamos eso a cada momento. Y eso se dan cuenta aquellos que aman al Señor, que han experimentado el amor del Señor. Dios me cuida porque Dios me ama. Dios me cuida porque yo sé que Dios me ama. Yo tengo un valor para el Señor. Cuando yo no tengo valor para las personas, pero yo para mí Dios sí tengo valor. Yo me siento querido, amado, protegido, defendido. Y nada me podrá separar del amor de Dios. Y ahí dice el apóstol Pablo
ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro. Por causa de ti estamos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero tenemos el amor del Señor. Somos más que vencedores por medio de Él. Amén. Sed de Dios, la verdadera, la sed de Dios que nosotros debemos de tener. Una vez que sentimos el amor de Dios, nosotros respondemos, como estaba diciendo, y es con esta sed. Yo quiero más. Si yo estoy experimentando el amor del Señor, yo quiero más de este amor. Yo no me puedo conformar. Si el Señor se muestra a mí, yo conociéndolo a Él, teniéndole temor, respeto, reverencia a su nombre, y experimento el amor que me defiende, que me cuida, que me protege, esto me hace levantarme y decir, pero yo quiero más. Esto me provoca mi sed de querer más del Señor. Dice, la verdadera devoción a Dios implica a nuestro sentimiento y despierta dentro de nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo divino. La verdadera devoción a Dios implica a nuestro sentimiento y despierta dentro de nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo divino. Creo que está más redactado. La verdadera devoción a Dios implica sentimiento y despierta dentro de nosotros el deseo de disfrutar de la presencia y el compañerismo divino. Y pongo este versículo, Salmo 42, versículo 1, que hemos cantado antes, en la última alabanza, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, que nosotros podamos sentir este deseo, esta gana de querer más del Señor como el salmista. Y tercero y último punto, no se crece en devoción no haciendo nada. Hermano, no se crece si nosotros no hacemos nada. Igual que es una ley, uno no puede vivir si uno deja de comer. Uno no puede vivir y seguir viviendo si está todo el momento trabajando y uno no descansa. Creo que fue el año pasado, hace 2 años, escuché la noticia de una chica que era periodista en China y literalmente murió por exceso de trabajo. Ese fue el diagnóstico. Ha muerto porque no descansaba. Y era joven, tenía unos 34, 35 años. Pero no dormía lo que debía de dormir y estaba continuamente trabajando. Murió por exceso de trabajo. Hermano, el cristiano tiene que estar buscando de la palabra del Señor, tiene que estar haciendo, pero teniendo en cuenta de que para hacer lo que es importante, como es llenarse de la palabra del Señor, yo también tengo que descansar, buscar del Señor, meditar en la palabra del Señor, reflexionar en todo lo que el Señor me enseña. Hermano, Tito 3:8, ya voy acabando aquí. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así que, hermano, termino con esta última cita, para provocar y desafiar a los hermanos para hacer y decir, yo sí puedo. Yo, claro que sí, el Señor me está animando, el Señor está recordándome que yo tengo que seguirle, que yo tengo que hacer algo, que estos 3 principios, que la devoción que el Señor desea ver en mí, esté yo permanentemente nutriéndome de la palabra del Señor y no cogiendo otros caminos que no sea Cristo y estar viviendo para hacer. Dice esta cita, no puedo, nunca he logrado nada. Voy a tratar de hacerlo con la ayuda del Señor, ha logrado maravillas. Amén. Terminamos orando al Señor. Nos ponemos en pie. Padre, muchas gracias te damos, porque una vez más, Señor, podemos meditar en tu palabra. Una vez más, Señor, tú nos haces ver la importancia que tiene que vivamos esta vida que tú nos das en tener comunión contigo, Señor. En que podamos crecer en esta devoción, que
que podamos crecer en esta espiritualidad, que podamos crecer, Señor, tanto a lo ancho como a lo alto, en amor a tu nombre. Sabemos también, Señor, que el temor a tu nombre nos libra de hacer cosas, Señor, por nosotros mismos, sin tener en cuenta las consecuencias. Así que nos alegramos en ser recordados con esta cualidad que es el temor a tu nombre, para que nosotros nos acordemos de lo que te agrada y de lo que no te agrada para no hacerlo. Para vivir para ti, Señor, sabiendo que vamos a obtener recompensa, que vamos a obtener, Señor, el resultado de nuestra obediencia y de nuestro servicio solo y exclusivamente en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tú conoces nuestros impedimentos, tú conoces, Señor, estas áreas que se resisten a ti, Señor, y necesitamos ser quebrantados aunque nos duela, Señor, pero sabemos que el dolor produce sanidad también. Y necesitamos de este dolor oportuno para restaurar y para que tú crees cosas nuevas que son necesarias en cada uno de nosotros. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo, Señor, esté en el cuerpo tuyo, Señor, que es la iglesia, aquí, Señor, y en cualquier lugar donde con temor, con amor y con el deseo de tener más de ti, tú te manifiestes en la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.